Buenas tardes, yo soy Carmen Jimena Holguín, soy docente de la Facultad de Humanidades y pertenezco al Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, frente al tema de la masificación en las ciudades tendríamos que plantear, pues como en primera instancia, y es que en los últimos años, quizás en las últimas décadas, en el caso específico, digamos, de Colombia y seguramente de algunas otras regiones de América Latina y del mundo, se ha dado un proceso que podríamos denominar, digamos, de masificación, es decir, un proceso como de cambio, digamos, de unos hábitos y unas formas de vida de la gente que han estado más ligadas tradicionalmente, que estuvieron en el caso colombiano, por ejemplo, más ligadas tradicionalmente a la vida del sector rural, y ahora, digamos, asistimos en mayor medida que tenemos una población que vive en las ciudades, ¿sí? Eso ha generado unos cambios en las dinámicas de vida de la gente y, por supuesto, ha generado allí la necesidad de que los gobiernos locales y las distintas instituciones, digamos, puedan responder de manera efectiva a esos cambios y a esas transformaciones y a las necesidades que básicamente se generan allí para atender, digamos, a las personas que, digamos, migran de un lugar a otro, ¿sí? Esto, digamos, podríamos mirar que allí hay distintos factores, ¿sí? Por un lado son los cambios en las dinámicas de vida propios, ¿sí? Que las sociedades tienen, o sea, las sociedades no son estáticas, cambian, y en esa medida, digamos, los procesos de vida también se van dando, digamos, en virtud o como consecuencia de esos cambios sociales, ¿sí? Por otro lado, también asistimos, digamos, cada vez más, en el caso específico de Colombia, y eso sería otro factor, digamos, a ponderar, es que llevamos, digamos, varias décadas insertos en un conflicto armado que hace que las personas, digamos, migren como consecuencia, o se desplacen, que sería más el concepto, ¿cierto?, como consecuencia de esa situación de conflicto armado a las ciudades en busca, digamos, de unas mejores condiciones de vida, pero sobre todo en busca de salvaguardar su integridad física y la de sus familias, ¿sí? Esto, por supuesto, genera que al llegar al contexto urbano, esas personas, digamos, tienen que entrar a ser parte de unas dinámicas de vida que anteriormente pueden no ser, digamos, como muy similares a esas que tenían como en su contexto, digamos, originario de vida, y eso, digamos, que puede generar tanto por el lado de los que, digamos, llegan a la ciudad, adoptar estilos de vida, adoptar dinámicas de vida e incluso de interacción con otros sujetos que pueden tener unas formas de vida, una cultura, una forma de ver la vida, una perspectiva muy, muy distinta. Pero eso también, diríamos, en el caso de los que ya están instalados en un contexto particular y que deben, digamos, asumir la llegada de otros, pues ahí también se da ese proceso, ¿sí?, de cambio, de transformaciones de algunas de las condiciones. Eso, digamos, que lo podríamos ponderar como un segundo factor para ese proceso de masificación. Pero también, digamos, que en el contexto de la falta, digamos, de oportunidades de ciertos grupos sociales, ¿sí?, también se dan fenómenos, digamos, de masificación de individuos que llegan, ¿sí?, a ciertos lugares donde aparentemente hay unas mejores condiciones de orden económico, de orden social, ¿sí?, también generando allí o, digamos, coayudando a que se den esos procesos de masificación, digamos, en las ciudades, especialmente en aquellas que representan para la gente como unas mejores condiciones y unas mejores oportunidades, ¿sí? Allí incluso uno podría hablar que hay ciertos lugares que se configuran como ciertos polos de desarrollo que se vuelven mucho más atractivos para la gente en un momento, digamos, particular. También, digamos, podríamos sopesar allí un cuarto factor que tendría que ver con los fenómenos mismos de la globalización, donde las personas también, no solamente como en el caso específico colombiano, se desplazan, digamos, en búsqueda, digamos, de salvaguardar su integridad y unas mejores condiciones, sino que específicamente por esto último, personas que buscan irse a otros contextos, ¿sí?, no por una situación forzada, sino de manera voluntaria, ¿sí?, atendiendo, digamos, a algunas particularidades, también en busca, digamos, de unas mejores oportunidades, y eso también entra, digamos, a reconfigurar ciertas condiciones. En caso específico, pues conocemos que en Colombia la gente, digamos, tiende a como a migrar, a buscar, digamos, países que pueden ser atractivos. Anteriormente pues era muy marcado el dichoso sueño americano, pero vimos que la gente intenta irse a países donde el tema, digamos, del idioma no se convierte, digamos, en una limitación, y tenemos el caso específico, por ejemplo, de España y demás, ¿sí? Eso podríamos decir que son factores que pueden determinar, digamos, esos procesos de masificación en las ciudades. Ahora,
¿Qué consecuencias tendría eso para una ciudad específicamente, cierto? Bueno, yo creo que, claro, eso podría tener consecuencias en tanto no sean unos procesos, digamos, de planificación y de reordenamiento como del territorio y las situaciones propias que allí se pueden dar, ¿sí? Porque en la medida en que lleguen, digamos, multitudes de personas a una ciudad y esa ciudad no esté preparada para responder, ¿sí?, a esas exigencias de orden económico, social, cultural, incluso político, lo que estaríamos, digamos, agenciando allí son unas problemáticas que deben entrar, digamos, a asumir las instituciones sociales, los gobiernos, incluso los mismos ciudadanos. Y creo que el ejemplo más típico de eso podríamos plantearlo en un caso, digamos, como Cali, que digamos ha sido un escenario, un territorio por excelencia donde se dan esos procesos de masificación, pues como una consecuencia directa podríamos entender allí por qué se dan todos estos tuburios de miseria, ¿sí? El caso específico del distrito de Agua Blanca, zonas de ladera y demás, donde la gente en busca de un espacio para poderse sentar con su familia, pues digamos, no va a medir ni los riesgos ni las, digamos, condiciones que allí se den, ¿sí? Y por supuesto, cuando un gobierno local no tiene cómo enfrentar eso generaría, digamos, problemáticas de distinto, digamos, índole para una ciudad. Ahora, ¿cómo podría esto, digamos, darse? Yo creo que esto, digamos, como enfrentarse por parte de la sociedad civil y los gobiernos. Creo que esto sería un trabajo colegiado, si no es solamente un problema del gobierno local, ¿sí? O digamos, el gobierno al cual, o el espacio al cual llegan, digamos, las personas, sino que incluso tendríamos que ponderar que por un lado estos tienen que tener unas políticas para poder enfrentar esas situaciones, pero consideraría también que digamos, los gobiernos locales de donde salen estas personas, ¿sí?, por algunas circunstancias también deberían tener políticas para efectivamente intentar retener en el buen sentido de la palabra a la gente en sus propios contextos, ¿sí? Porque de alguna manera allí hay toda una reconfiguración de redes sociales, están las familias, están incluso los activos físicos que la gente a veces tiene y que debe dejar, digamos, botados, ¿sí?, a un lado por búsqueda, digamos, de unas mejores condiciones. Entonces creo que eso es una perspectiva donde todos debe poner el Estado, debe poner la sociedad civil, debe poner el mercado como otro actor allí estratégico para que, digamos, la sumatoria sea un proceso mucho más, digamos, integral e incluyente para estas personas que de alguna manera, digamos, migran a las ciudades, ¿sí? Ahora, frente al tema del desplazamiento específicamente, cuando hablamos del desplazamiento forzado, allí sí hay una perspectiva de que eso esté relacionado, como ustedes lo plantean, con un motivo mucho más hostil, ¿sí? En la perspectiva que lo que está en juego allí es el enfrentamiento entre actores que disputan un territorio, ¿sí?, en busca, digamos, de generar cierta hegemonía o soberanía en ciertos territorios, ¿sí? Allí sí lo que vemos es que la gente no migra, o sea, no se va de manera voluntaria, ¿sí? Allí no hay procesos migratorios donde simplemente lo que busco es generar unas mejores condiciones de vida, sino que la gente básicamente se desplaza a otras ciudades, a otros contextos y otras regiones, como decíamos anteriormente, en la perspectiva de salvaguardar su integridad, la de su familia y de alguna manera volver a rehacer unos proyectos de vida que anteriormente aparentemente podían estar medianamente, digamos, sustentados y que de un momento a otro eso se desdibuja y hay que volver casi que de cero a rehacer esos procesos. Gracias, Carmen.